Días. Hoy estamos en una nueva sesión de Pensaments. Tenemos el gusto de contar con el profesor Pedro Herrera Molina. Pedro Herrera es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho por la misma universidad, donde ejerció de profesor titular de Derecho Financiero y Tributario desde 1991 y desde el año 2010 es catedrático de la UNED en la Facultad de Derecho. Tiene múltiples líneas de investigación, principios constitucionales de justicia tributaria, fiscalidad ambiental, haciendas locales. Son estos dos últimos puntos los realmente relevantes para la sesión de hoy. Fue vocal de investigación del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda desde 2001 a 2007 y fue miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español, creada por el Ministerio de Hacienda en 2013 y 14, que dio lugar al llamado informe Lagares. Pedro se ocupó de la parte ambiental del mismo. Hoy nos hablará de las cuestiones jurídicas problemáticas sobre las tasas y tarifas de residuos, que es un tema de rabiosa actualidad para los municipios a raíz de la aprobación de la Ley 7/2002, como él mismo nos contará. Y antes de darte la palabra, Pedro, pues comentarte que estoy muy contento de poder contar contigo. Aparte de tu extenso currículum, para mí lo más destacable es que eres un gran amigo y siempre disponible para las dudas que nos asaltan a los que estamos a pie de trinchera en estas cuestiones. Yo recuerdo para mi tesis doctoral trabajar y garabatear tus libros y luego tuve el placer de conocerte. Ayer pensaba que tal vez hace ya 20 años o algo así que coincidimos en congresos y similares y nada, un gusto tenerte aquí y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Iñasi. Desde luego te agradezco muchísimo la invitación. Eh, bueno, la única pega es que tanto tú como el equipo de Entis y la mayoría de los asistentes seguro que sabéis mucho más que yo del tema, aunque por eso me has ayudado seleccionando algunos puntos, ¿no?, en los que podría tener más interés mi exposición. Bueno, pues eh, este es el esquema, son los 5 puntos más unas conclusiones que vamos a ver. El primero sería el debate o la delimitación. Claro, todo esto se refiere a las tasas y otras prestaciones que se exigen por los servicios locales de recogida y tratamiento de residuos, ¿no? Ese es el marco. Y bueno, ya sabéis que en abril del próximo año, pues las entidades locales obligatoriamente tienen que establecer nuevas tasas que cubran la totalidad de los costes del servicio y además que permitan establecer mecanismos de pago por generación, ¿no? Pues imagino que aquellos de vosotros que trabajáis en municipios, pues muchos estaréis diseñando esas nuevas tasas eh, o tarifas o quizá precios públicos. Bueno, en el primer punto vamos a ver la diferencia y si es posible eh, establecer cualquiera de estas tres figuras para financiar el servicio de recogida y tratamiento de residuos. Después me centraré en los informes técnico-económicos que han de prepararse para poder aprobar las correspondientes tasas. Veremos si también en el caso de tarifas y precios públicos. Eh, bueno, al hilo de la exposición de los informes técnico-económicos, iré señalando lo que ha destacado la jurisprudencia. Y en el tercer punto me voy a centrar en una sentencia especialmente reciente sobre la tasa de residuos que ya cita la nueva normativa, aunque todavía no sea exigible su cumplimiento, pero la cita y es interesante ver cómo la interpreta. El cuarto punto son las consecuencias del incumplimiento de los preceptos de la ley de residuos sobre las tasas. ¿Qué sucede si un ayuntamiento no llega a aprobar esas nuevas tasas? Lógicamente, digamos, en realidad el núcleo sustantivo serán las ordenanzas de gestión de residuos, que serán las que permitan, pues,
cobrar la cantidad, perdón, medir los residuos que se generan, pero también es imprescindible aprobar esas nuevas tasas para financiar el servicio. Bueno, ¿qué sucede si el ayuntamiento no lo hace o no lo hace correctamente? ¿Cuáles son las consecuencias? Eh, ¿Qué posibilidades de reforma? Digamos que la ley de residuos y suelos contaminados, pues digamos, su aspecto más positivo es que es muy ambiciosa, su punto más débil, pues que quizá es ambigua en determinados aspectos, ¿no? Es muy clara en cuanto que exige que las tasas no sean deficitarias, o sea, que cubran todos los costes, en eso sí que es muy clara, pero es algo más ambigua en cuanto a en qué medida deben establecerse los mecanismos de pago por generación, o sea, que se pague en función de los residuos generados, y también es ambiguo en cuanto a las consecuencias del incumplimiento. Bueno, entonces, ¿qué podría hacer el legislador? El legislador estatal o quizá el legislador autonómico para intentar precisar estos mandatos, pues antes de que termine el plazo, ¿no? Que es el mes de abril, aunque supongo que en muchos ayuntamientos lo que, lo que querréis o lo que querrán será que las nuevas ordenanzas de las tasas se aprueben a final de este año junto con todas las demás ordenanzas, ¿no? Aunque no sea exigible hasta el mes de abril. Bien, y terminaré pues con unas breves conclusiones. Bueno, dentro de la diferenciación entre tasas, prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias es un nombre muy largo, se suele sintetizar diciendo tarifas, ¿no? Cuando diga aquí tarifas, me refiero a prestaciones patrimoniales públicas no tributarias y luego tenemos una figura distinta que son los precios públicos. Bueno, ¿en qué consiste cada concepto? ¿Cómo los aplica la ley a los servicios de recogida y tratamientos de residuos? Y veremos que en realidad el punto dudoso es si cabe establecer precios públicos. De hecho, existen, ¿no? Hay varios ayuntamientos, entre ellos Barcelona, Lleida, ¿no? Que tienen estas prestaciones, pero es claro que se puede hacer, en qué circunstancias. Bueno, pues voy a verlo y también voy a ver cuáles serían las consecuencias de establecer precios públicos en lugar de tasas o tarifas. Bueno, pues esto es lo que voy a ver en las siguientes diapositivas. Bien, entonces las tasas, perdonad si os digo cosas que ya conocéis, pero para aclarar los conceptos, las tasas, según la Ley de Haciendas Locales y la Ley General Tributaria, son prestaciones cobradas por un ente público por la prestación de un servicio, o bien cuando la prestación o solicitud del servicio sea obligatoria, o bien cuando no exista concurrencia con el sector privado. Basta con que se dé cualquiera de los dos requisitos para que lo que tenga que exigir el ayuntamiento sea una tasa. Y estos conceptos de la obligatoriedad y la concurrencia con el sector privado se aplican en un sentido muy amplio. O sea, no es necesario que una ley obligue a prestar el servicio, sino que si el servicio se considera esencial para la vida, como sería el transporte público o el suministro de agua o la recogida de basuras, pues en ese caso se entiende que es obligatorio y que debe financiarse con una tasa. Y la concurrencia con el sector privado pues tiene que darse una concurrencia real, ¿no? Que realmente existan empresas que presten el servicio en concurrencia con el sector público. Bueno, las tarifas son una figura, las tarifas, cuyo nombre completo, como os decía, son prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, pues en su configuración actual siempre ha habido tarifas, pero con este régimen jurídico se introducen por la ley de 2017 de contratos del sector público, ¿no? Que modifica tanto la ley general tributaria como la ley de haciendas locales. Entonces diríamos que las tarifas se exigen cuando se dan los requisitos que hemos visto para las tasas, pero el municipio no presta el servicio directamente, sino que el servicio se presta por un concesionario, una empresa privada, o bien lo presta el ayuntamiento, pero de manera indirecta a través de, por ejemplo, pues una sociedad municipal, una sociedad de capital municipal o una sociedad de economía mixta o entidades públicas empresariales. Entonces es cuando se exige la tarifa. Eh, a diferencia de las tasas, luego me referiré específicamente a lo que sucede con los residuos, pero en fin, a diferencia de las tasas que por una parte se aprueban mediante ordenanza fiscal y además no pueden exceder del coste del servicio,
Las tarifas se aprueban también por ordenanza del Pleno, pero no es una ordenanza fiscal, es una ordenanza ordinaria y podrían superar el coste del servicio. Bueno, se entiende además que el concesionario obtendrá un beneficio porque si no, no le interesaría, ¿no? Hay una fórmula que no está prevista en la ley de manera expresa, pero que se utiliza y parece admisible, y es que aunque exista un concesionario que preste el servicio, pues hay una empresa que presta, una empresa privada contratada por el ayuntamiento que presta el servicio de recogida de basuras. Bueno, pues podría ser que el concesionario cobre directamente la tarifa, pero también es posible que el ayuntamiento mantenga la tasa, sea el ayuntamiento el que cobre la tasa y después retribuya a esa empresa por el servicio, ¿no? Esto se hace, por ejemplo, en el ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, según me comentaba, bueno, fue hace unos años, pero me comentaba el alcalde que en Ciudad Rodrigo habían optado por esta fórmula, ¿no? Bueno, ¿y los precios públicos? Pues los precios públicos, en el momento actual, a raíz de una declaración de inconstitucionalidad ya hace años, pues tienen una característica o un ámbito residual. Los precios públicos se cobran también por un ente público, no por el concesionario, sino por un ente público, por la prestación de un servicio público, pero se tienen que dar a la vez dos circunstancias: que la prestación o solicitud del servicio no sea obligatoria, o sea, que sea voluntaria, de hecho, y que exista concurrencia con el sector privado. Bueno, por eso los precios públicos en general tienen un carácter residual, pues se cobran por entrada a museos, actividades culturales, digamos que han quedado desplazadas por las tasas y por las tarifas, en términos generales. Pero ahora vamos a ver qué sucede con los residuos, ¿no? En la redacción original del anteproyecto de ley de residuos solo se hablaba de tasas, ¿no? De hecho, digamos, recogía unas propuestas anteriores en las que había participado activamente Iñasi, eh, cuando fue asesor parlamentario. Bueno, a iniciativa de la Dirección General de Tributos se introducen también las tarifas. Ya no se dice solo se establecerá una tasa o se establecerá una tasa o tarifa. ¿Por qué? Porque si el servicio lo presta el concesionario o una sociedad anónima de capital municipal, entonces no se va y cobra directamente, entonces no será una tasa sino una tarifa. Bueno, ¿y los precios públicos? Pues de hecho existen precios públicos por servicios de recogida de residuos, ¿no? Hay ordenanzas en Barcelona, en este caso son para residuos comerciales e industriales asimilables a, a los residuos locales, en Lleida por recogida y gestión de residuos comerciales, en Fuenlabrada, según me comentaba la profesora Gemma Patón, que ha colaborado con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues están preparando también una ordenanza de precios públicos por recogida y tratamiento de residuos comerciales. Y, por ejemplo, he visto que en León hay unos precios públicos por servicios de transporte y eliminación de residuos urbanos depositados por particulares y empresas en la planta de transferencia de residuos. Por contraste, pues la Comunidad de Madrid, por esa entrega en instalaciones de transferencia o eliminación de residuos, lo que exige son tasas, ¿no? Entonces nos podemos plantear, ¿se pueden utilizar los precios públicos y qué consecuencias tendría? Eh, bueno, pues argumentos a favor, ¿no? En esta diapositiva tenemos argumentos a favor, en la siguiente argumentos en contra. Bueno, de hecho ya existen, ¿no? Pero en fin, que existan no nos da seguridad de que se esté respetando la normativa, ¿no? Aunque probablemente sí es posible establecerlo. Bueno, en el decreto legislativo del texto refundido de la Ley Reguladora de Residuos de Cataluña, pues se dice que la prestación de los servicios relacionados con reciclaje, tratamiento de residuos darán lugar a tasas cuando sean de recepción o solicitud obligatoria. Claro, si son obligatorios tienen que ser tasas. Pero después nos dice que la gestión de los residuos se puede someter también a precios públicos. Eh, si vamos a la ley de residuos, la ley estatal me refiero, en el artículo 12.5, el 11 es el que establece la regulación de las tasas y el 12 establece competencias. Y entonces nos dice que los ayuntamientos, bueno, sí tienen que prestar el servicio de recogida de residuos domésticos, pero que si se trata de residuos comerciales, pues los productores
pueden gestionarlos por sí mismos, ¿no? Lo cual nos está diciendo que en principio no es obligatorio el servicio. El ayuntamiento lo puede ofrecer, pero no es obligatoria su solicitud. Aunque después añade que por razones de mayor eficiencia, pues el ayuntamiento, si lo desea a través de sus ordenanzas, sí que puede exigir a los comercios o industrias la recepción de los servicios municipales. Bueno, si, si en un municipio es obligatorio para los comercios la recepción de sus servicios, entonces sí me parece claro que no se podría exigir un precio público, porque recepción obligatoria pues tendría que ser una tasa o en su caso una tarifa. Eh, Después hay una norma interesante, no he podido manejar la última versión, pero en fin, hace pocos días eh, el consejero correspondiente competente de la Generalitat anunciaba que se iba a reactivar un anteproyecto de ley de prevención y gestión de residuos de Cataluña, ¿no? La versión que está en la web es una versión antigua del año 22 y en el artículo 36 parece dar el mismo tratamiento a las tasas, precios públicos y prestaciones públicas por gestión de residuos, aunque después en el artículo 37 se refiere en concreto a una tasa por recogida y gestión de residuos. Bueno, argumentos en contra. Pues, mm, por una parte, el artículo 24 de la Ley de Haciendas Locales, al enumerar las actividades por las que se pueden exigir tasas, menciona la recogida, tratamiento y eliminación de residuos. Esto no sería definitivo, porque, bueno, pues es una enumeración que no es cerrada y no excluye que quizá cuando el servicio sea voluntario se puedan exigir precios públicos, ¿no? Ahora, la cuestión ¿es voluntario de verdad? Pues esta es la cuestión que a mí me ofrece alguna duda, porque es cierto que si el ayuntamiento no lo impone a través de su ordenanza, los generadores de residuos comerciales pueden gestionar ellos mismos sus propios residuos, con lo cual parece que la recepción del servicio no es obligatoria y que por tanto se podría exigir un precio público. Pero claro, lo que es obligatorio es que gestionen los residuos, ¿no? Lo que no pueden hacer es no establecer el mecanismo. Entonces esto se parece a algo a la recepción obligatoria del servicio. Lo pueden hacer ellos, pero lo tienen que hacer. Y por otra parte, el artículo 11.3 de la Ley de Residuos, pues no nos habla de precios públicos. Nos dice que se tiene que establecer una tasa o una tarifa para financiar los costes de gestión. Es verdad que como os comento, la referencia a la tarifa se introdujo en el último momento y decir, la ley no se preocupa de detallar pues, cuáles son las peculiaridades de las tarifas de residuos frente a las tasas. Entonces, quizá cabe interpretar que es posible exigir precios públicos cuando no sean obligatorios. La duda principal eh, ¿es voluntaria la recepción del servicio? ¿Se entiende que es voluntaria a efectos de establecer precios públicos a pesar de que el comercio tenga, si no contrata el servicio o no se lo pide al ayuntamiento, lo tiene que prestar él mismo? Pues eso ofrece algunas dudas. Bueno, pero ahora mismo, de hecho, tenemos ordenanzas que regulan precios públicos por gestión de residuos y se limitan a residuos comerciales, ¿no? Lo cual es coherente con lo que he intentado explicar antes. ¿Cuáles son las consecuencias de establecer un precio público en lugar de una tasa o tarifa? Bueno, pues en las tasas el, eh, el coste, aquí he puesto, hay una errata que corregir antes de enviarlos, no se aplica el límite mínimo del coste del servicio. Bueno, en las tasas hay un límite máximo del coste del servicio. Lo que pasa es que la ley de residuos nos dice que también el coste del servicio es el límite mínimo, ¿no? Dice Juan Ignacio Gómez que la tasa de residuos es la tasa de Guillermo Tell, porque hay que dar exactamente en la manzana, ¿no? No se puede ir la flecha ni por arriba ni por abajo, ¿no? Eh, pero bueno, en los precios públicos, pues no se aplica el límite máximo, ahí podéis tachar mínimo y poner máximo del coste del servicio, o sea que podrían superarlos. Y por otra parte, por lo menos la ley de precios públicos dice que por razones de interés general podrían ser inferiores al coste del servicio. Bueno, esto estaría en conflicto con la ley de residuos, ¿no? De hecho, el artículo 36 de ese anteproyecto de ley de residuos de Cataluña
nos dice que los precios públicos tampoco pueden ser inferiores al coste del servicio. ¿Se exige memoria económico-financiera? Pues sí, también, aunque sea un precio público, vamos a tener que aprobar una memoria económico-financiera y en cuanto al establecimiento, pues igual que las tasas y los residuos corresponde al Pleno, pero la peculiaridad es que puede delegarse en la Comisión de Gobierno o puede atribuirse directamente a los organismos autónomos, si hay un organismo autónomo municipal que presta el servicio. Curiosamente, el artículo 36 del anteproyecto de ley de residuos de Cataluña dice que aunque sean precios públicos, hará falta una ordenanza fiscal y en ese caso no se podría delegar. Bueno, vamos a los informes técnico-económicos. Bien, entonces, para aprobar las tasas es necesario un informe técnico económico. A veces se habla también de memoria económica, pero el Tribunal Supremo, ahí tenéis un par de sentencias al final de la diapositiva, 7 de febrero del 2009, 10 de febrero del 2003, eh, pues dice que las referencias a estos dos términos son sinónimos, ¿no? La Ley de Tasas y Precios Públicos habla de memoria, la Ley de Haciendas Locales de informe, pero no son dos documentos distintos, ¿no? Es el mismo documento que se denomina de dos maneras distintas. Juan, bueno, en este punto de la memoria quiero hacer una referencia al copyright y es que lo que voy a decir es fruto del trabajo de don Álvaro Luis Santo Domingo. Se trata de un artículo muy profundo sobre esta materia, sobre la memoria económica o financiera de las tasas de residuos, que todavía se encuentra en prensa. Entonces, lo que digo no es, bueno, daré mi opinión también, pero digamos que la autoría es de Álvaro Luis Santo Domingo González y cuando se publique el trabajo, pues os daré la referencia si os interesa, ¿no? Porque es mucho más detallado de lo que voy a contar aquí, ¿no? Bueno, pues Juan Ignacio Gomar, al definir la memoria técnico-económica, no se define en la ley, pero nos da una serie de detalles importantes, ¿no? Es un documento que tiene que poder ser analizado de manera separada de la ordenanza, tiene que ser anterior a la aprobación del acuerdo de imposición de la ordenanza y tiene que tener una fundamentación de cuáles son los costes del servicio y también de los criterios de reparto eh, para fijar la cuota que se cobra a cada contribuyente. Y esto no se puede hacer mediante presunciones o meros argumentos lógicos, sino que tiene que basarse en datos contrastables, ¿no? Y la jurisprudencia, unos tribunales más que otros, pues suele ser bastante riguroso a la hora de ver cómo se ha fundado la memoria técnico-económica, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dice la ley? Pues el artículo 25 de la Ley de Haciendas Locales nos dice que el acuerdo de establecimiento tiene que realizarse a la vista, por tanto debe ser anterior de la elaboración de esa memoria técnico-económica, en la cual se tienen que recoger cuáles son los costes del servicio, los ingresos previsibles y el criterio de reparto. Y ese informe se incorporará al expediente y, desde luego, si el contribuyente recurre la ordenanza o la liquidación, pues tiene derecho a ver la memoria económico-financiera. Y el artículo 20 de la Ley de Tasas y Precios Públicos nos dice que si no hay memoria económico-financiera o hay que interpretar si es insuficiente, pues entonces la ordenanza va a ser nula de pleno derecho y el intentar que los recursos para anular la ordenanza pueden ser recursos directos frente a la ordenanza o pueden ser indirectos cuando el contribuyente recurra la liquidación de la tasa, ¿no? El juez de lo contencioso no puede declarar directamente la nulidad de la ordenanza, pero lo que habrá será plantear una cuestión de legalidad al Tribunal de Justicia, ¿no? Y no es infrecuente que los tribunales de justicia pues declaren ilegales ordenanzas fiscales, en concreto de tasas de recogida de residuos, por falta de una motivación suficiente en la memoria. Bueno, eh, y en las tarifas se exige también, pues la ley no dice que en las tarifas sea necesaria la memoria económico-financiera ni que su ausencia sea un vicio invalidante,
y hay autores relevantes, ¿no? Como Óscar del Amo, que considera que no es imprescindible, pero digamos que la opinión mayoritaria es que sí, ¿no? Y como la tarifa, si establecemos una tarifa en lugar de una tasa, también hemos de cubrir todos los costes del servicio, pues si no tenemos memoria y hemos de aplicar mecanismos de pago por generación, si no hay memoria económico-financiera, pues no hay forma de verificarlo, ¿no? Con lo cual habría que entender que se ha omitido un trámite esencial del procedimiento y, por tanto, según el artículo 47.1e de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, pues también estaríamos ante un vicio de nulidad. Eh, y en los precios públicos, pues que yo sepa, no hay jurisprudencia, pero la ley de tasas y precios públicos exige la memoria, no dice que su ausencia sea un vicio de nulidad, pero la doctrina científica, pues por ejemplo, Joan Pallés o Santo Domingo que he mencionado antes, pues se inclinan por entender que la falta de memoria o insuficiencia, pues también determinaría la nulidad de los precios públicos, ¿no? ¿Quién tiene que elaborar la memoria? Bueno, lo que está claro es que no lo puede elaborar, por ejemplo, si hay una empresa concesionaria, pues no puede ser la propia empresa concesionaria la que elabore el informe, ¿no? O que la documentación aportada al concurso por la empresa concesionaria se entienda como el informe. Esto lo ha dicho de manera reiterada el Tribunal Supremo, tenéis ahí un par de sentencias. Joan Pallés, pues no estoy seguro de que sea Joan Pallés, pero algún autor sugiere que lo elabore el interventor municipal. Santo Domingo considera que no sería una buena idea, puesto que como el interventor tiene que realizar una labor de control a posteriori, pues no sería una buena idea que sea él el que haya elaborado la propia memoria que después va a tener que controlar, ¿no? Eh, Desde luego, sí que es posible que el funcionario del ayuntamiento que elabore la memoria, eh, pues que esté auxiliado por una empresa o una entidad contratada al efecto, ¿no? Es más, muchas veces necesitará esa ayuda porque no va a disponer por sí mismo de medios suficientes, ¿no? Entonces, sí que puede contar con ayuda externa, pero al final ha de ser un funcionario del ayuntamiento el que se responsabilice de la aprobación. Y la memoria tiene que aportarse antes de la adopción del acuerdo de imposición de la tasa y tarifa. No puede ser que se elabore a posteriori, ¿no? Porque si se elabora a posteriori, entonces es que no se ha tenido en cuenta para calcular el importe. Bueno, a ver. Jurisprudencia más reciente sobre las tasas de residuos. Eh, Le enviaré después, hay mucha jurisprudencia sobre las tasas de residuos. Quizá el problema está en que, claro, la jurisprudencia se refiere a la normativa anterior a la ley de residuos y suelos contaminados, ¿no? Y por tanto, pues probablemente cambie esta jurisprudencia. Le enviaré después a Iñasi y si os interesa, por mi parte os puede distribuir un artículo de hace un año o así en el que detallo pues la jurisprudencia, ¿no? Pero bueno, me quería centrar en una sentencia, la única que conozco, que hace referencia a la nueva ley de residuos, ¿no? Entonces vamos a ver en qué consistió el caso, qué ha dicho el Tribunal Supremo y cómo se puede interpretar la sentencia. Entonces, se trataba de una tasa de residuos aprobada por el Ayuntamiento de Algeciras, eh, que lo que hacía era diferenciar la cantidad a pagar por actividades según la clasificación del impuesto sobre actividades económicas. Además, se establecía una escala progresiva de gravamen según la superficie del local, ¿no? Pues a mayor superficie se incrementaba el porcentaje a pagar y de manera no proporcional, sino progresiva. Y después había un coeficiente según la categoría de la calle. Bueno, entonces Carrefour recurre y lo que dice es que la memoria económico-financiera pues no explica qué relación hay entre las distintas actividades recogidas en el IAE y los residuos que se generan en cada actividad, ¿no? No se trata ya de que no se mida exactamente los residuos producidos, porque esto no era exigible, pero lo que dice Carrefour, que es el recurrente, es tiene que haber alguna motivación que explique por qué determinada actividad se entiende que genera más residuos y por tanto tiene que pagar una cantidad superior. Y eso no está explicado en la memoria.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el año 2022, pues le da la razón a Carrefour y anula la ordenanza porque entiende que la memoria, eso no justifica la relación entre el tipo de actividad y el volumen y las características de los residuos generados, ¿no? En un estudio en el que participó Iñasi Puig, creo que está publicado en el año 22 como documento de trabajo del IEF, pues se diseñan unos mecanismos que sí que tienen en cuenta las características de la actividad a la hora de calcular el importe a pagar, ¿no? Incluso aunque no se midan directamente los residuos. Pero esto no estaba presente en la tasa del Ayuntamiento de Algeciras, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué dice el Tribunal Supremo en esta sentencia del 2024? Pues en, es curioso, ¿no? Porque invoca la anterior ley de residuos y en la anterior ley de residuos no se establecía el pago por generación, pero sí que se decía que en la configuración de los tributos que se exigieran por los residuos debía tenerse en cuenta el principio quien contamina paga. Eh, bueno, ¿cómo lo interpreta el Tribunal Supremo? Pues entiende que para respetar el principio del contamina paga no es necesario exigir el pago por generación y por tanto no es necesario que la memoria justifique si determinada actividad genera más o menos residuos. El tribunal, me parece discutible lo que dice el tribunal, pero el tribunal dice, bueno, pues es razonable que distintas actividades económicas generen distintos residuos y por tanto esto es suficiente para cubrir el principio quien contamina paga. No hay que explicar por qué determinada actividad genera más o menos residuos. Y bueno, y después la referencia a la superficie y la categoría de la calle, pues el tribunal lo admite diciendo que esto responde al principio de capacidad económica, ¿no? Bueno, tampoco es exacto que la superficie del local pues tenga que ver con la, digamos, puede establecerse una presunción, ¿no? Pero puede no coincidir con la capacidad económica, porque a lo mejor ese negocio va muy mal, tiene pérdidas y aunque tenga mucha superficie, pues lo que está haciendo es soportar unos mayores gastos de alquiler, ¿no? Y tiene que terminar por cerrar. Pero bueno, el tribunal considera que está justificado igualmente la categoría de la calle en el principio de capacidad económica. Eh, bueno, lo más interesante de esta sentencia es que como argumento, para decir que no era necesario tener en cuenta los residuos generados por cada actividad, pues nos dice que la ley del 2022 sí que exige el pago por generación. Y como se exige en la ley del 2022, esto quiere decir que antes no se exigía. ¿De acuerdo? Entonces, el problema es, bueno, la sentencia del Tribunal Supremo eh, anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y considera que la ordenanza de Algeciras era válida, ¿no? Con arreglo a la normativa anterior, ¿no? Pero ¿cómo interpretamos esta sentencia del Tribunal Supremo en relación a la nueva normativa? Pues la verdad es que no es muy clara y me parece que caben al menos tres interpretaciones. En derecho casi siempre caben tres interpretaciones, ¿no? Y así somos menos serios que los ingenieros que le vamos a hacer. Bueno, una interpretación que vamos a decir minimalista, ¿no? Pues eh, el tribunal dice bueno, que de algún modo hay que tener en cuenta la generación de residuos porque ya estaba vigente el principio que en contamina paga, pero que es suficiente diferenciar en función de distintas actividades económicas y que no hay que explicar nada más, ¿no? Bueno, pues entonces, no sé, uno podría pensar, bueno, pues con que mejoremos un poco el sistema de estimación, aunque siga siendo una estimación indiciaria, pues bastaría para que la nueva ley de residuos, perdón, con que las nuevas ordenanzas cumplan con lo que exige la nueva ley de residuos. Por ejemplo, en Madrid, que solo se exige la tasa para los residuos comerciales, pues sí que hubo un estudio de la Universidad Politécnica en la cual se apreciaba pues más o menos qué actividades producían más o menos residuos, ¿no? Bueno, es un estudio ya de hace años, pero quizá esto serviría con la nueva legislación. Bueno, pero también es posible defender la interpretación contraria, ¿no? Porque está diciendo, no, es que ahora está claro que no se exige el pago por generación porque la nueva ley sí lo exige a partir de abril de 2025. Bueno,
Pues si nos fijamos en ese aspecto de la sentencia, parece que está diciendo, no, no, en el futuro no nos caben mecanismos aproximados, sino que va a haber que calcular exactamente los residuos que produce cada actividad. Bueno, pues yo me inclino por una interpretación escéptica y es, en realidad, creo que el tribunal no ha querido, si me permitís la expresión popular, mojarse, ¿no? Pues el tribunal ha querido citar la ley nueva, pero en realidad no nos está diciendo cómo lo va a interpretar, ¿no? Yo creo que esto es lo que se puede sacar de esta sentencia, aunque caben otras interpretaciones, ¿no? Bueno, consecuencias del incumplimiento. Pues probablemente no todos los ayuntamientos van a ser capaces de reformar correctamente sus ordenanzas antes de abril del año que viene, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias si incumplen? Si incumplen bien porque no hacen nada o bien porque lo hacen, pero no lo hacen suficientemente bien porque es muy complicado elaborar una buena memoria económica financiera. Bueno, y Barcelona pues tiene unos medios notables, Madrid también, pero otras poblaciones pequeñas pues les va a resultar difícil, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué posibilidades tiene la comunidad autónoma para controlar el incumplimiento por parte de los municipios, qué medidas pueden adoptar y cuál puede ser el control por los tribunales. Entonces, aquí quiero mencionar también la ayuda de un doctorando, Roque, que me ha aportado esta idea. Bueno, pues el artículo 60 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local tiene un precepto que no está pensado específicamente para las tasas de residuos, pero que probablemente sería aplicable, ¿no? Nos dice básicamente que cuando una entidad local incumpla obligaciones impuestas directamente por la ley, pues la autoridad con competencias, bien sea el Estado o la comunidad autónoma, pero aquí nos interesa más la comunidad autónoma, que tiene muchas competencias sobre residuos, pues primero tendrá que recordarle su incumplimiento, darle un plazo y si incumple el plazo, la comunidad autónoma podrá adoptar directamente las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la entidad local. Si llevamos este precepto a sus últimas consecuencias, parece que nos está diciendo que si el ayuntamiento no aprueba la ordenanza, pues podría hacerlo directamente la comunidad autónoma. Pero esto es muy difícil en la práctica, porque ¿cómo va a aprobar la comunidad autónoma? Probablemente no tenga los datos necesarios para calcular el coste del servicio. O sea que, en teoría, quizás se podría interpretar así el precepto, pero en la práctica no parece factible. ¿Qué medidas concretas están previstas en la ley de residuos? ¿Qué pueden hacer las comunidades autónomas? Bueno, por una parte hay una obligación de información que se introdujo en el trámite parlamentario, pero que es muy débil, ¿no? El artículo 11.5 dice que las entidades locales deberán comunicar eh, las tasas, así como los cálculos utilizados para su confección a las autoridades competentes de las comunidades autónomas. Aquí hay una peculiaridad y es que solo habla de las tasas y si son tarifas lo que aprueba no debe comunicarlo. Creo que hay que interpretar que también me da igual que sean tasas, tarifas o incluso precios públicos si se ha optado por esta solución en el caso de residuos comerciales. Es evidente que el espíritu de esta norma lo que quiere decir es que el municipio tiene que comunicar a la comunidad autónoma la ordenanza que ha aprobado, bien sea de tasa, tarifa o precio público, y también tiene que comunicar la memoria económico-financiera. Pero bueno, esto la verdad es que es un deber informativo muy liviano, ¿no? Eh, La disposición final octava sí que nos dice que si de la ley de residuos, si el ayuntamiento no aprueba la ordenanza de gestión de residuos, lo puede hacer, se va a aplicar la normativa de la comunidad autónoma. O sea que en materia de gestión sí que puede la comunidad autónoma sustituir a, al ayuntamiento. Lo que nos podemos preguntar es, claro, para esto la comunidad autónoma tendrá que aprobar una normativa específica, ¿no? Que sea la que se aplique, porque en principio la comunidad autónoma pues tendrá su propia normativa de residuos, pero esta no incluirá cómo tienen que gestionar los ayuntamientos los residuos. Entonces la comunidad autónoma tendría que dar un paso y aprobar esa normativa y además probablemente lo tendría que hacer adecuándose, por ejemplo, al tamaño y a las características del municipio. Entonces, no es muy fácil, pero esto está previsto. Eh,
Pero lo que no me parece, bueno, yo soy un teórico, o sea que a lo mejor lo que digo no tengo razón y por tanto, pues vosotros sabéis mucho más, ¿no? Pero lo que sí que me parece muy difícil es que la comunidad autónoma directamente apruebe las ordenanzas fiscales de las tasas o tarifas de residuos. Creo que esto es muy complicado. ¿Qué podría hacer entonces la comunidad autónoma? Bueno, pues privar de otros recursos al ayuntamiento, ¿no? Por ejemplo, el artículo 12.4G de la Ley de Residuos, bueno, ahora me estoy refiriendo a la Ley del Estado, ¿no? Pues nos dice que corresponde a la comunidad autónoma firmar los convenios de colaboración para inversiones autonómicas en las entidades locales dirigidas a la gestión de residuos. Bueno, pues la comunidad autónoma podría retirar esta financiación, ¿no? O en casos como en el de Cataluña, en que el impuesto cedido de residuos se recicla para financiar a los ayuntamientos que realizan una mejor labor de gestión de residuos, pues se podrían utilizar también estas transferencias, ¿no? Pero en fin, quizás hubiera sido positivo que la ley precisara más qué es lo que puede hacer la comunidad autónoma si el ayuntamiento no cumple, ¿no? Y quizá también cómo puede ayudar la comunidad autónoma a cumplir al ayuntamiento antes de que se produzca la infracción. Eh, Pedro, 5 minutos, por favor. sí, acabo enseguida, perdóname que me estoy extendiendo más. Bueno, si no se crea la tasa, pues no se prevén consecuencias, ¿no? Eh, claro, si el ayuntamiento no aprueba la tasa, pues no se puede decir que la tasa sea nula, ¿no? Y muchos ayuntamientos, como se muestran en los estudios de ENT, pues no tienen todavía tasas de residuos. ¿Y si la tasa es deficitaria? Bueno, pues lo lógico sería pensar que es nula, pero entonces estamos peor que antes, ¿no? Porque si el ayuntamiento de una tasa no incluye todos los costes y el ayuntamiento y los tribunales lo anulan, pues entonces se va a recibir el servicio gratis. Estamos peor que antes, ¿no? Esto debería haberse previsto en la ley. Y en cuanto a los criterios de reparto, eh, pues es que no está claro hasta qué punto se tiene que implantar el pago por generación, sobre todo en los residuos domésticos, ¿no? Eh, bueno, quizá el problema es que como la ley no es clara, pues a lo mejor los tribunales interpretan que se debe aplicar de manera estricta y entonces echan abajo las ordenanzas. Esto, si queréis, lo dejamos para el coloquio. Y entonces, posibilidades de reforma. Bueno, pues uno sería aplazar el mandato. Pues en lugar de abril de 2023, vamos a poner diciembre del 2030, ¿no? Esto se podría hacer por decreto ley, porque el Tribunal Constitucional nos ha dicho que los tributos locales se pueden modificar por decreto ley. Esa es una posibilidad. No, desde luego, no es la que recomiendo. Otra, que se aprueben criterios más precisos para el pago por generación. Pues, por ejemplo, que se diga que para los residuos comerciales sí debe tenerse en cuenta el volumen de residuos y para los domésticos a lo mejor basta con bonificaciones, pues por entrega en puntos limpios, etcétera, ¿no? Por lo menos durante una etapa transitoria. Me parece muy interesante el anteproyecto de ley de prevención de residuos de Cataluña, ¿no? Que se anunció el 14 de abril por el conseller de Acción Climática. Lo que sucede, claro, teniendo las elecciones pues a una semana, no sabemos si esto prosperará o no, pero en fin, todavía no se ha hecho público, esto parte del anteproyecto del 2019, pero todavía no se ha hecho público. Pero bueno, aquí se dice, por ejemplo, que se establecerá una tasa mediante pago por generación o mediante bonificaciones. Probablemente las bonificaciones estén previstas para lo doméstico y el pago por generación para lo comercial y se establece como plazo no abril del 2025, sino 31 de diciembre del 2027. Bueno, habría que ver si la Generalitat tiene competencias suficientes, pero bueno, como es un anteproyecto y no te dispongo del texto actual más que de alguna noticia, lo del 31 de diciembre sí se dice en una noticia reciente, ¿no? Entonces, conclusiones. Bueno, pues la ley estatal me gusta por su carácter ambicioso, pero no me gusta por su carácter impreciso. Es complicado elaborar correctamente la memoria económica, pues supongo que ahí os darán mucho trabajo a vosotros, Iñasi, en ENT. Eh, pues sería bueno establecer criterios más precisos sobre el pago por generación. En principio esta competencia corresponde al Estado, pero quizá lo pueda hacer la comunidad autónoma. También establecer mecanismos de control más precisos y coordinación entre los entes locales y las comunidades autónomas. Pues ahora ya he terminado y perdón por haberme extendido más de la cuenta. Perfecto, gracias, Pedro. Muy, muy interesante.
Ahora tenemos un cuarto de hora aproximadamente para preguntas, para debate. Por tanto, invitaría a los asistentes a levantar su mano, a formular sus preguntas o comentarios en el chat y les damos salida. Si alguien quiera formular alguna pregunta, siempre cuesta romper el hielo. Bueno, yo puedo empezar haciendo un comentario, ¿no? Como decías, nos dedicamos bastante a la cuestión de los informes técnicos económicos y es un poco, a veces leyendo alguna sentencia, ¿no? En particular la que anuló la tasa de Barcelona, que hasta donde yo conozco tenía la mejor memoria que nunca he leído, ¿vale? Por tanto, si se anuló aquella, se podía anular cualquier otra. Em, Parece como que el juez a veces espera o entiende la tasa como el resultado objetivo de un proceso de optimización y esto no es así, ¿no? Incluso definiendo el 100% de cobertura de costes, es decir, sin establecer rangos, sino un objetivo concreto de recaudación estableciendo la base imponible a priori o la estructura tarifaria. Al final hay muchas fórmulas diferentes que te pueden llevar a la misma recaudación y sí que algunas las puedes descartar o las descartas porque el político prefiere una tasa menos regresiva o menos arriesgada en su parte variable o por el motivo que sea, pero al final sigues teniendo muchas posibilidades para llegar a la recaudación deseada, ¿no? Por tanto, que parece como que la expectativa de una solución única y que permita justificarlo objetivamente absolutamente todo es un poco impensable y nos lleva a que muchas veces, terminas la memoria económica o el informe técnico económico y está todo muy justificado y muy basado en la experiencia y, por supuesto, son tasas mucho mejores que la predominancia de tasas fijas que aún dominan en el Estado y que curiosamente no tienen tantos problemas, eh, pero no deja de ser, de haber ciertas decisiones objetivas, perdón, subjetivas y que creo que siempre va a ser así, ¿no? Por tanto, no sé, es un poco preocupante que esfuerzos así de tasas más o menos complejas y bien argumentadas puedan ser declaradas nulas y en cambio municipios sin tasa o con tasas simplemente fijas parece que no tienen ningún problema en superar o no son sometidos a ningún escrutinio, ¿no? No es una pregunta, es una reflexión, pero no sé si te sugiere alguna cuestión a Sí, yo comentar. creo que tienes toda la razón, Iñasi, y o sea, me parece que desde luego con la nueva ley de residuos los tribunales deberían ser mucho más flexibles, ¿no? Porque se está pidiendo, o sea, sí que los distintos componentes de los costes, eso creo que me lo he saltado en la diapositiva correspondiente, pero bueno, los distintos componentes de costes que están enumerados en la ley de residuos, ¿no? Pues costes directos, indirectos, campañas de información, tal, pues sí, deben de estar presentes en la memoria y se debe justificar cómo se calcule. También habrá que justificar el criterio de reparto, pero, pero no se puede pedir más que una aproximación, ¿no? Pues que la aproximación esté basada en datos con un fundamento científico, pero no se puede pedir. Es que además esto, como la combinación ahora de la ley de haciendas locales y la ley de residuos, te diría que no te puedes equivocar en nada, ¿no? Tienes que acertar justo, no te puedes pasar ni por más ni por menos. Bueno, no deja de ser una previsión, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tiene que ser mucho más flexible la jurisprudencia. A lo mejor la sentencia esta del Supremo se puede interpretar en ese sentido, que va a admitir una mayor flexibilidad, pero quién sabe, ¿no? Porque, eh, bueno, pues, y después quizá sí se podría intentar elaborar o alguna normativa o por lo menos algún modelo, quizá no sé si esto sería función de la FEMP o de las diputaciones provinciales o de las comunidades autónomas, pero elaborar algunos modelos
más que modelos manuales que ayuden a preparar las ordenanzas, que den ciertas pistas a las entidades locales y que también se puedan utilizar como argumento ante el juez, ¿no? Pues mire, es que este ayuntamiento ha seguido los pasos recomendados pues, por la comunidad autónoma, aunque claro, no va a servir lo mismo para todos los municipios, ¿no? Pero bueno, quizá algunos modelos sería bueno que se difundieran y que tengan un cierto respaldo oficial, ¿no? Pues la comunidad autónoma en principio no tiene competencias para regular los tributos locales, pero tiene competencias en materia de residuos y nada impide pues, que establezca a lo mejor una metodología de elaboración de las tasas por residuos que después el ayuntamiento, si hay un recurso, puede argumentar, mira, es que he seguido este método, ¿no? Yo creo que Ujú. por ahí se podría ir. Hay otras propuestas, no la he mencionado, pero por ejemplo, Juan Ignacio Gomar, que es técnico del Ayuntamiento de Madrid, pues no se fía mucho de los tribunales y dice que casi hubiera sido mejor establecer un impuesto eh, cuya recaudación fuera para los ayuntamientos y que cubriera el coste, ¿no? Pero claro, el problema es si creamos un impuesto, pues el pago por generación queda muy desvirtuado, ¿no? Pero bueno, eh, Gracias, Pedro. nada. Hay una pregunta en el chat. Dice, buenos días, gracias por la excelente ponencia. En relación con con el coste a tener en cuenta, mi pregunta tiene que ver con el coste de limpieza viaria. El artículo 21 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales establece que no se puede exigir tasa por la limpieza viaria. Ahora bien, la Ley 722 establece que los residuos domésticos también son los generados en la vía pública. ¿Sería por ello posible incluir algún coste relacionado con la limpieza viaria? Muchas gracias. Pues yo creo que tomadlo con cautela, pero yo creo que no, porque una cuestión es que el ayuntamiento tenga competencia para recoger los residuos domésticos correspondientes a la limpieza viaria, pero en la medida en que lo prohíbe la ley de haciendas locales, yo creo que no se puede entender que, que la ley de residuos está estableciendo una excepción, ¿no? Entonces habría que, si se utilizan los mismos medios, habría que utilizar algún mecanismo en la memoria para calcular cuál es el coste imputable a la limpieza viaria y restarlo del importe de la tasa, ¿no? Me parece. Esta es la opinión de Santo Domingo en ese artículo que se publicará pronto y yo creo que tiene razón, aunque hay un margen de duda, sí. Perfecto. Gracias. Tengo otra pregunta también que nos han llegado con anterioridad a a la sesión. Nos dicen por parte de Irene Martínez de la Universidad Miguel Hernández, las tasas y tarifas de residuos tienen un componente eminentemente finalista. Siendo así, ¿considera el profesor que están cumpliendo con su objetivo? Bueno, ahora mismo la mayoría no, porque no están adaptadas. Bueno, el objetivo, a ver, digamos, hay un doble objetivo, ¿no? Un objetivo es conseguir financiación para el ayuntamiento, pero el otro ese es el fin puramente financiero, pero el finalista lo que busca es que se reduzcan los residuos, sobre todo la fracción resto, ¿no? Y ahora mismo la mayoría de las ordenanzas no están diseñadas para esto, ¿no? Pues no sé, la de Algeciras que veíamos antes, pues en realidad no está estableciendo ningún incentivo, ¿no? Porque va a pagar lo mismo, haga lo que haga para reducir la fracción resto o para separar los residuos o para producir menos residuos. Entonces, la esperanza es que con la nueva ley los ayuntamientos den un paso adelante, ¿no? Con la ayuda de ENT. Perfecto. Tenemos también la María José Fernández, quiere hacer una pregunta. ¿Tú mismo? Sí, buenas tardes, Pedro. Buenas Saludarte. tardes. Hace tiempo que no coincidimos Es y verdad, María José. sí, felicitarte por la ponencia porque ha estado muy interesante y además un tema en candelero de máxima actualidad. Quería preguntarte hasta qué punto consideras que el hecho de que se incluya en una ordenanza fiscal como tasa o por el contrario el ayuntamiento optase por una prestación patrimonial pública no tributaria, el tomar una u otra decisión, ¿eso sería susceptible de que los tribunales pudieran entrar a valorar si la elección es correcta o a ese nivel no da pie la ley de 2022 de residuos como para fiscalizar qué tipo de figura es la que se establece por el ayuntamiento? Gracias. Muchas gracias, María José. Yo creo que se da libertad al ayuntamiento. O sea, en realidad el criterio
eh, el criterio es cómo se organiza la gestión del servicio. Entonces, si lo presta directamente el ayuntamiento, tiene que exigir una tasa. Si se presta a través de un concesionario o una sociedad municipal y es el concesionario o la sociedad municipal la que cobra, pues entonces tiene que ser una tarifa. Y tendríamos esa tercera posibilidad, que el servicio lo preste una empresa privada concesionaria, pero que el ayuntamiento cobre la tasa y retribuya. Pero más allá, bueno, si vamos a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de contratos del Estado, tal, pues, y a distintos preceptos de la ley reguladora de las bases del régimen local, probablemente debería exigirse que se justifique porque es más eficiente acudir al concesionario o a la sociedad de capital municipal que hacerlo directamente por el ayuntamiento. Eso se debería justificar, pero me parece muy difícil que los tribunales lo vayan a controlar. Tenemos también un comentario en el chat de Juan Gomar diciendo que ante la completa ausencia de criterios legales bien definidos es imposible pretender una interpretación unánime sobre los estudios económicos de los magistrados de los distintos tribunales superiores de justicia. No sé si Juan o Pedro querés añadir alguna cuestión al respecto. Bueno, decir, la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia pues es contradictoria y el Supremo tampoco creo que haya fijado unos criterios muy claros, pero Juan Ignacio, habla tú que eres el que más sabes. Hola, hola, buenos días. Sí, no, estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, tanto tú como Ignasi. Además, el comentario que ha hecho antes Ignasi me recuerda casos que hemos tenido en el Ayuntamiento de Madrid, en donde estudios económico-financieros realmente bien hechos no han pasado el filtro del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con criterios que a lo mejor han pasado el filtro en otros tribunales, y algunos estudios económico-financieros en los que ni nosotros confiábamos han pasado perfectamente el filtro e incluso han llegado al Supremo y han sido validados por el Supremo. Es decir, cuando hay una completa y absoluta ausencia de criterios legales, tiene su lógica, no se puede evitar, tiene su lógica que los magistrados de lo contencioso a la hora de interpretar las normas tengan que guiarse por lo único que tienen, que es su sentido común. Claro, el sentido común no es el más común de los sentidos y hay muchas ocasiones en las que la apreciación de determinadas circunstancias pues está sujeta a muchos criterios. Incluso en tasas sofisticadas pueden incluso estar sujetos a la propia correcta comprensión de la realidad por parte del magistrado, que no tiene por qué tener conocimientos, por ejemplo, sobre los detalles de la gestión de residuos, sobre los detalles de las telecomunicaciones, sobre los detalles de la utilización del dominio público. Con lo cual, claro, la incertidumbre jurídica que se abre en relación con los estudios económico-financieros es completamente inmensa. Es decir, da igual lo bien que podamos hacer un estudio económico-financiero, por muy perfecto que sea, si luego el magistrado no lo comprende. Y el magistrado a lo mejor ni siquiera está especializado en la materia. O a lo mejor los que estamos confundidos somos nosotros y el magistrado es el que está acertado. Pero claro, someter unas tasas que van a tener que financiar varios miles de millones de euros en el conjunto de los municipios españoles a la incertidumbre tan grande que genera el 1722, a mí personalmente me parece una auténtica barbaridad. Pero en fin, como estamos acostumbrados a las barbaridades, pues no tengo nada más que comentar. Y tenemos en todo caso el magisterio de Pedro para guiarnos un poco. Lo que pasa es que mientras no le hagan magistrado del Tribunal Supremo, tampoco tenemos mucho que hacer. Un saludo. Gracias. Tenemos una última pregunta por parte de Jorge Silvestre Sanchís. Dice, los medios para recoger la basura son fijos en muchos casos, independientemente de la generación. ¿Cómo fijar el coste fijo y el de generación? No sé, Pedro, si Bueno, quieres. pues eso me parece dificilísimo. Yo creo que donde debería fijarse, afinarse en el coste de generación son los residuos comerciales. Y me parece que para que sea eh, practicable la ley en los residuos domésticos, pues quizá lo que habría que hacer es, bueno, pues de momento lo que se pueda y simplemente establecer alguna bonificación, pues por llevar los residuos al punto limpio, por compostaje doméstico. Eso en una primera fase y ya se podrá ir más adelante. En el anteproyecto este de ley de residuos catalán, la versión inicial,
pues aunque se hablaba del pago, que se iba a exigir el pago por generación, durante un periodo transitorio se permitía que incluso fuera por barrios, ¿no? Claro, los residuos generados en el barrio no son lo que genera cada vecino, ¿no? Pero bueno, es que hay que ser prácticos, ¿no? Por lo menos en lo que se refiere a los servicios domésticos. Y no se puede pasar del cero al infinito en un momento. Habrá que establecer un calendario y un periodo transitorio. Yo para complementar tal vez diría que el peso de la parte variable frente a la parte fija en sistemas de pago por generación generalmente tiene más que ver con re- con cuán intenso se quiere aplicar el incentivo y cuánto riesgo se quiere asumir, que son decisiones más políticas que técnicas, que no con una distribución a priori de que el coste fijo deba ser cubierto con la parte fija de la tasa y el coste variable con la parte variable. Dicho esto, sí que hay una horquilla que aproximadamente, pero es una horquilla amplia, que aproximadamente la parte variable acostumbra a representar, en los pocos ejemplos que aún hay sobre esto en España, entre el 5 y el 40% de la recaudación, como horquilla a partir de la cual pues, ir afinando y, ya digo, teniendo en cuenta no solo la distribución de costes fijos y variables, que no es tampoco tan sencillo a veces de definir, sino también las prioridades políticas al respecto, ¿no? Pues Pedro, muchas gracias por tu participación. Ha sido súper interesante, como ya esperábamos. Un tema que desde luego genera mucho interés. Pondremos a disposición la grabación y junto con con la ponencia que has sido tan amable de compartir. Y nada más, muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Iñasi. Hasta pronto. Gracias a todos.